Buenos días, si os parece vamos a empezar rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar de la purificación de María y la presentación del niño en el templo. Nos quedan 2 ceremonias por cumplir. Terminamos la clase pasada con la circuncisión y nos quedan 2 ceremonias. La purificación de María, la madre, después del parto debía purificarse de la impureza legal que había contraído, y la presentación en el templo del hijo primogénito. Vamos a leer lo que nos dice San Lucas y luego vamos a comentar estos 2 acontecimientos. Y cumplidos los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está mandado en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para presentar como ofrenda un par de tórtolas o 2 pichones, según lo mandado en la ley del Señor. Comenzamos, como hemos dicho, con la purificación de la madre. Tras el parto, la ley de Moisés prescribía la purificación de la madre de una impureza legal, que le impedía tocar cualquier cosa, cualquier objeto sagrado, le impedía entrar en un lugar de culto. En definitiva, lo que quedaba era excluida de las prácticas litúrgicas. Y esto no debe extrañarnos. Vamos a ver, muchas veces no entendemos la Biblia. No es que no entendamos la Biblia, esto ocurría en el mundo antiguo. No era una cosa únicamente de los israelitas. Esto ocurría en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad del mundo antiguo, lo impuro y lo sagrado son 2 conceptos que están muy relacionados entre sí. Ambos conceptos, tanto lo impuro como lo sagrado, son igualmente intocables, y el que los alcanza se hace a su vez intocable. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, veíamos o hemos visto, o si no lo hemos visto os lo cuento, que no se podía tocar el arca de la alianza, tampoco se podía tocar un cadáver. Bueno, la madre tenía que purificarse después del parto, que la había hecho impura. El sacerdote tenía que cambiarse los vestidos después del sacrificio, que lo había vuelto sagrado. Son estados de los que uno debe salir para volver a la vida normal. Y esto es lo bonito de la Biblia, que Dios entra en nuestra historia, que es la historia de los hombres. Y estas cosas que a nosotros ahora nos pueden parecer un tanto absurdas, es donde Dios entra de lleno. Y el pueblo de Israel tenía la concepción, este concepto de lo impuro y lo sagrado, al igual que muchos otros pueblos de la antigüedad. Vamos a leer ahora la ley de Moisés, según la cual la mujer debía purificarse, que está en el libro del Levítico, en el capítulo 12, versículos 1 al 8. El libro del Levítico es un libro maravilloso, tremendamente aburrido para los que no lo entienden, pero maravilloso, porque ahí encontramos todas las leyes de Israel. Y por lo tanto, conociendo el libro del Levítico, podemos conocer muchísimo mejor todo lo que ocurre con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues dice así: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará impura 7 días. Será impura igual que durante los días de su menstruación.
Al 8º día le será circuncidada al niño la carne de su prepucio, pero ella permanecerá purificándose de su sangre durante los 33 días siguientes, es decir, durante 40 días en total. No tocará nada santo, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una niña, quedará impura 2 semanas, igual que durante los días de su menstruación. Permanecerá purificándose de su sangre durante los 66 días siguientes, es decir, con la niña era el doble, 80 días. Cuando se hayan cumplido los días de su purificación, sea por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de la reunión un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante el Señor, expiará por ella y quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley sobre la mujer que da a luz a un niño o a una niña. Y si no dispone de recursos suficientes para una res menor, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará por ella el rito de la expiación y quedará purificada. Antes de continuar explicando esto, quiero que quede muy clara una cosa, y es que en el Antiguo Testamento los pecados graves, como son el adulterio, la idolatría, el asesinato, la brujería, no tenían perdón. No había ningún sacrificio que perdonase esos pecados más que la muerte del pecador. ¿Veis cómo se va hilando todo y la importancia de que Jesucristo cargue con todos los pecados de la humanidad y que hace morir? Morir y resucitar, claro. Y ahí es cuando acaba con el pecado, cuando nos redime, cuando nos libera del pecado. Pero esto, durante todo el Antiguo Testamento, el que cometía idolatría o el que cometía adulterio o el que se acercaba a la brujería no tenía perdón por sus pecados, no existía el perdón. El perdón, pues con la muerte, ¿no? Vamos, que moría el pecado con la muerte, pero no había perdón. Sí que había para las pequeñas faltas del pueblo, que eran expiadas con rituales y con sacrificios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues como hemos dicho, las madres tenían que cumplir un periodo de purificación tras el parto, que eran 40 días si era un varón, 80 días si era una niña. Y ellas ellas intentaban acudir al templo de Jerusalén para ofrecer los sacrificios de los que hemos hablado, pero si no podían por razones mayores, otra persona podía ofrecer esos sacrificios por ellas. La purificación de las madres tenía lugar por la mañana, después del rito de la incensación y de la ofrenda llamada del sacrificio perpetuo. Se situaban en el atrio de las mujeres. No, en el atrio de las mujeres podían entrar también hombres. Lo que pasa es que se llamaba el atrio de las mujeres porque era hasta donde podían pasar las mujeres. A partir de ahí ya solo podían pasar los hombres, y siempre los judíos, claro, no los paganos. Bueno, pues ellas se situaban en el atrio de las mujeres, en la grada más elevada de la escalinata que conducía al atrio de Israel. El sacerdote las rociaba con agua lustral y recitaba sobre ellas unas oraciones para que quedasen legalmente puras. Pero la parte principal del rito consistía en la oblación de 2 sacrificios. El primero, que era una tórtola o un pichón, y el segundo, el primero era un sacrificio expiatorio por los pecados, y el segundo era un holocausto, es decir, que se mataba a la víctima entera, se ofrecía a la víctima entera. Era para los más pudientes un cordero y para los pobres una tórtola o un pichón. Nos dice la Biblia que María ofreció 2 tórtolas o una tórtola o un pichón o 2 pichones. Bueno, el sacrificio que se consideraba de los pobres. Y yo le he estado dando muchísimas vueltas a esto, porque, vamos a ver, ¿María realmente ofreció lo que nos dice San Lucas,
un par de tórtolas o 2 pichones? ¿María realmente ofreció el sacrificio de los pobres? María ofreció el Cordero, con mayúscula, el Cordero sin mancha, el Cordero intachable, el Cordero inmaculado. O sea, María, en un plano de aquel entonces, pues ofrecería 2 tórtolas o 2 pichones. Pero María ofreció el sacrificio perfecto, el Cordero, el que de verdad iba a redimirnos del pecado. Por eso es muy importante en la Biblia, y os lo cuento siempre, no os quedéis nunca en la letra, jamás, nunca. María se presentó en el templo con su hijo y el holocausto no se llevó a cabo en el momento, pero sí se llevó a cabo 33 años después. Jesucristo es el Cordero sin mancha, es el Cordero que de verdad limpia el pecado del mundo, es el Cordero que va a morir cargando con todos los pecados del mundo para después resucitar. María no ofreció el sacrificio de los pobres, aparentemente sí. María ofreció, ni el de los ricos tampoco. María está mucho más por encima de los pudientes, no pudientes. María ofreció el sacrificio perfecto, que es a lo que estamos llamados todos, a ofrecer el sacrificio perfecto. ¿Cuál es el sacrificio perfecto? La Eucaristía. A ofrecernos nosotros mismos, nuestras vidas y todo lo que tenemos en la Eucaristía junto a Jesús. Eso es a lo que estamos llamados nosotros, gracias a María, que ofreció el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha. El niño que va a nacer dentro de unos días, el niño que vamos a adorar, el niño que vamos a besar al Cordero, al sacrificio perfecto, que se ofrece como víctima por los pecados de toda la humanidad, empezando por los nuestros. Pues, ¿cómo cambia? Bueno, por supuesto, la presentación de María en el templo, la presentación del niño en el templo tiene una fiesta litúrgica al que luego vamos a leer las lecturas que se proclaman en la fiesta. Pero ¿cómo cambia cuando nos acercamos a estos textos? ¿Cómo María está cumpliendo una ley? ¿María está cumpliendo una ley? Bueno, María está cumpliendo una ley. María está llevando a la plenitud todas las leyes del Antiguo Testamento. Ella no necesitaba purificarse. María era virgen antes, durante y después del parto. Ella no necesitaba purificarse de nada y, sin embargo, María acude al templo para purificarse, para purificar a todos nosotros, para llevarnos de la mano a nuestra purificación y para entregar a su hijo. Vamos a ver ahora la presentación del hijo. Después de la purificación de la madre tenía lugar la presentación del primogénito. La presentación y después el consecuente rescate. Los primogénitos de los judíos eran de Dios, pertenecían a Dios y estaban destinados al culto. Y así lo dice el libro del Éxodo. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y te la haya entregado, ofrecerás al Señor todo primogénito, todo primer nacido de animales, si es macho, será para el Señor. Fijaos que hasta la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, los primogénitos del pueblo de Israel pertenecían a Dios y habían sido destinados a ejercer las funciones sacerdotales. Pero más tarde, cuando el servicio del culto es confiado únicamente a la tribu de Leví, esta exención se compensa con el pago de 5 siclos. En esto consiste el rescate, en pagar 5 siclos para el mantenimiento del culto. Y la ceremonia consistía en la entrega, la ceremonia del rescate consistía en la entrega de estas 5 monedas en el templo. Con ello quedaba el niño, el primogénito, rescatado. El siclo era la moneda del templo y se pesaban. Las monedas se pesaban, se utilizaban como unidad de peso y equivalía a 2 dracmas griegos o a 2 denarios romanos. 5 siclos, que era lo que se entregaba por el rescate del primogénito, equivalían a 20 días de trabajo.
y Judas más tarde traicionará a nuestro Señor Jesucristo por 30 siclos, 30 monedas de plata, 30 siclos. Es lo que va a valer la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es triste, ¿verdad? Bueno, antes de continuar con lo que nos cuenta Lucas, pues vamos a hablar un poco del rescate. El rescate se efectuaba a partir de un mes del nacimiento. Si el primogénito moría durante ese mes, ya no había que hacer rescate, porque se había muerto. No era necesario tampoco llevar al templo al recién nacido y presentarlo en el templo. Bastaba con que los padres entregasen los 5 siclos en la sinagoga del lugar. Cuando el primogénito tenía alguna de aquellas deformidades que inhabilitaban para el sacerdocio, como por ejemplo si era ciego o si estaba cojo, pues como estaba inhabilitado para el sacerdocio, tampoco había que realizar el rescate. Se realizaba el rescate del primogénito que abría la matriz de la madre. Por lo tanto, si el primogénito nacía en cesárea, tampoco había rescate, porque no había abierto la matriz de la madre. Benedicto nos dice que lo singular de la narración de Lucas es que no hay rescate. Lucas no nos habla de un rescate. Nos habla de la purificación de María y nos habla de la presentación del niño en el templo. Pero no hay rescate. El niño no vuelve a sus padres. El niño es entregado a Dios, pertenece única y exclusivamente a Dios. No es rescatado. Por lo cual, cuando veamos el niño perdido y hallado en el templo, entenderemos mucho mejor esto cuando Jesús le dice a sus padres: ¿por qué me buscabais? Yo estaba atendiendo las cosas de mi Padre. Es que tanto María como José habían entregado al niño, habían ofrecido al niño a Dios. Y esto es una cosa muy seria y ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El niño ya pertenecía a Dios. Pero también hay otro tema que yo le he estado dando muchas vueltas, y es que hemos dicho que el primogénito solo se rescata cuando ha abierto la matriz de la madre, pero en el caso de Jesús no abrió la matriz de la madre. Bueno, podría haber aquí también una alusión a la virginidad de María. En la Iglesia, la virginidad de una persona significa que hace de su vida entera un don, una dedicación y una oblación. Una entrega de sí misma sin compartir su corazón con nadie más que con Dios. Y esto es lo que hizo la Virgen María. Por eso, cuando uno empieza a adentrarse en todos estos misterios, la virginidad de María es algo muy, muy importante, pero tan importante que es un dogma de fe. O sea, no es que a nosotros nos importe o no nos importe que después tuviera más hijos o tuviera menos hijos. Es que los dogmas de la Iglesia están para saborearlos y para rezarlos y para meditarlos y para vivirlos. Y cuando se habla de la virginidad de María como dogma, es porque es algo muy importante. Es que la virginidad es la virginidad también, no es el mero hecho de que si mantuvo relaciones o no. Eso es importante, pero no es lo importante. Es que estamos hablando de la virginidad del corazón, de la virginidad de la persona, de la virginidad de los pensamientos, de la persona que quiere entregarse totalmente a Dios, que no deja que nada penetre en ella que no sea Dios. Es precioso. Yo el otro día estuve, os lo envié, grabando unos programas en la televisión el Hogar de la Madre, que está en Santander, y fue un lujo ir allí, y que para los que no lo sepáis, son todas estas clases que las voy a ir grabando en programas, y si ponéis en YouTube Beatriz Ozores, pues os sale el programa, Marcando el Norte. Movimiento o comunidad tienen en 3 misiones. Una son los jóvenes, otra es guardar la Eucaristía o la adoración a la Eucaristía, y la otra es la virginidad de María. Y fijaos que no existe una celebración litúrgica para la virginidad de María porque, aunque es un dogma, no se han puesto de acuerdo. Se ha intentado hacer, pero no se han puesto de acuerdo. Bueno, pues ellos tienen
porque se lo haga por concesión directa del Papa, tiene toda una celebración de la Virginidad de María, tanto la Eucaristía como la liturgia de las horas, con unas oraciones tan bonitas, tan maravillosas, que uno dice, claro, qué importante es lo de la Virginidad de María. Tenemos que recuperar el sabor que tenían los primeros cristianos de meditar pues todas las cosas que conciernen a nuestra fe y no pasarlas por alto. Pues aquí tenemos al niño que ha sido entregado personalmente a Dios en el templo y asignado como propiedad suya. La palabra paristanai, traducida aquí como presentar, significa también ofrecer, que es lo que ocurre en los sacrificios del templo. El niño es presentado a Dios y ofrecido a Dios. Vemos aquí ya el concepto de sacrificio, sacerdocio. Bueno, pues el niño es presentado, es ofrecido y no es rescatado. Y a este acto cultual, en el sentido más profundo de la palabra, sigue en Lucas una escena profética, que es el viejo profeta Simeón y la profetisa Ana, movidos por el Espíritu de Dios, se presentan en el templo y saludan como representantes del Israel creyente al Mesías del Señor. Bueno, sabéis que esta fiesta, lo he dicho antes creo, se celebra el 2 de febrero, por lo cual, como nosotros lo vamos a celebrar el 2 de febrero, vamos a vivir esta fiesta como Dios manda. Es una fiesta preciosa. Vamos a ver ahora las profecías de Simeón y de Ana. Nos dice Lucas que había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y temeroso de Dios esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Fijaos, Simeón tiene las características o las cualidades que necesita toda persona, que necesitamos todos los cristianos para reconocer en el niño al Salvador. ¿Qué es? Que era un hombre justo y temeroso de Dios. Un hombre, como ya vimos en clases anteriores, que hundía sus raíces en la palabra de Dios, que consultaba todo con el Señor, que temía, temeroso de Dios, que temía ofenderle con sus actos. Era un hombre que esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? Es la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba con él. Aquí vemos perfectamente la fe, la esperanza y la caridad. Pues esto es lo que nos tiene que servir de meditación para poder ver en el niño Jesús al Salvador. Rezar con la palabra de Dios, hundir nuestras raíces en la palabra de Dios, consultar todo con el Señor, la esperanza, esperar en el Salvador y abrir nuestro corazón para que el Señor pueda llenarnos del Espíritu Santo, para que pueda llenarnos de su amor. Y todo va junto. O sea, el que se dedica a leer la palabra de Dios y a rezar con la palabra de Dios, pero después hacer la vida imposible al que tiene al lado, no sirve. O sea, no sirve uno y dos no, ni dos sí y no. Esto va todo junto. Bueno, pues había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Así vino al templo movido por el Espíritu. Y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: cerrad los ojos y fijaos en la escena. La Virgen y San José con el niño en brazos, la Virgen que va a purificarse en el templo, que está en el atrio de las mujeres, que lleva el sacrificio que nos va a salvar, que nos va a redimir. Entra en el templo una vez purificada, porque ya puede entrar en el templo, se encuentra con Simeón, con un hombre santo. Todavía no existe la santidad propiamente dicha, porque Jesucristo no ha muerto y resucitado, pero un hombre de Dios. Este hombre coge al niño en brazos y dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos,
luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a ver. Este texto, tal y como Lucas lo transmite, está ya acuñado litúrgicamente y se conoce como el Nunc Dimittis. Nunc significa ahora y Dimittis significa dejar libre. Es el verbo que se empleaba para indicar la libertad de un prisionero, la manumisión de un esclavo o el relevo de un centinela. Esta oración forma parte de la oración litúrgica de la Iglesia. Es la oración oficial de la Iglesia, la oración litúrgica, y es la oración de los primeros cristianos. Junto con el Magnificat, que lo vimos el otro día, y junto con el Benedictus, que no lo hemos visto, pero que lo veremos porque se lee con el nacimiento de San Juan el Bautista y la presentación en el templo. Vamos a ver. Los cristianos desde el primer siglo rezan por la mañana el Benedictus, por la tarde el Magnificat y por la noche el Nunc Dimittis. Aparte de las espiritualidades que podamos tener cada uno aquí, esto no pertenece a ninguna más espiritualidad más que a la oración de la Iglesia. Qué bonito sería que nosotros nos aprendiéramos estos textos y los rezáramos mañana, tarde y noche. Porque nos estamos uniendo a la oración de los primeros cristianos, porque son textos bíblicos, porque nos abren el corazón para poder entender realmente lo que está pasando. ¿Cómo cambia? A ver, ¿cómo cambia que una persona se meta en la cama después de haber hablado 1 hora por teléfono con su cuñada o con su amiga o con su vecina, hablando de que si fulanito ha dicho y porque el otro ha dicho y porque entonces yo no le pienso volver a hablar en mi vida porque me ha dicho? ¿Cómo cambia a meterse en la cama o antes de meterse en la cama y decir: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Que se le está diciendo al Señor: Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Puedo morir en paz esta noche tranquilamente, porque como el viejo, el anciano Simeón, yo te he visto hoy, te he visto en la Eucaristía, te he visto en los sacramentos, puedo morir en paz. Fijaos qué texto tan bonito. ¿Qué dice Simeón? Ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Cuándo es ahora? Ahora es cuando tiene un encuentro con el Salvador, cuando ve al niño Jesús. Fijaos que coge al niño Jesús en brazos y lo ve con los ojos, porque la fe se coge en brazos y se mece y se ve con los ojos de aquí y con los ojos del corazón, porque Jesucristo sigue haciéndose presente hoy en la Iglesia, a través de los sacramentos, a través de las personas que nos encontramos, a través de los acontecimientos. ¿Cómo cambia nuestra vida? Y para empezar la mía, porque aquí es muy fácil hablar. Y si precisamente puedo hablar aquí es porque soy un desastre. Porque si fuera santa, entonces no sé, primero ya me habría muerto. Y segundo, no estaría aquí hablando, estaría haciendo otras cosas. O sea, si puedo contar todo esto es porque a la primera que cuento todo esto es a mí. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si viéramos en las personas que nos encontrásemos al mismísimo Salvador? En las que nos caen bien, que es más fácil, y en las que nos caen mal, que es más difícil. Pues Simeón ya ha visto al Salvador, lo ha agarrado en sus brazos, lo ha cogido en sus brazos. Coged al niño Jesús, cogedlo, cantadle villancicos, contadle historias. Eso enternece el corazón de las personas. Ya puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu palabra. ¿Qué es según tu palabra? Según tu palabra es según toda la revelación que Simeón llevaba grabada en el corazón, porque conocía el Antiguo Testamento de memoria. Y ha visto lo que los profetas llevan anunciando durante siglos, la venida del Salvador. Porque mis ojos han visto tu salvación. Vamos a ver, que esto es muy importante. Que no dicen porque mis ojos han visto al Salvador. Esto es que el otro día nos lo explicó mi profesor de patología, que no hay nada como estudiar. Porque claro, estudiar te abre muchísimo la mente. Porque estudiar no solo es rezar.
Si no rezar mucho mejor, porque aprendes muchísimo y aprendes, pues Simeón no había visto al Salvador. ¿Qué ha visto Simeón? Ha visto la salvación. En ese niño ha visto la muerte y la resurrección de Jesucristo. Como Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, vio también la salvación, dijo, y Abraham se alegró porque vio el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es la resurrección, el día de la resurrección. Dios permitió a Abraham ver la muerte y la resurrección no del hijo de Abraham, sino del Hijo de Dios. Y Abraham se alegró. ¿Y qué ha visto Simeón aquí? Ha visto la salvación, no ha visto al Salvador, ha visto la salvación, ha visto lo que este niño iba a obrar. Y Simeón ya puede morir en paz, porque ya ha visto la redención obrada por ese niño. Fijaos qué bonito y qué maravilla poder meditar esto ante el Belén. La que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fijaos que hay solo un profeta en todo el Antiguo Testamento, que es Isaías, que había declarado 2 veces que el Mesías iba a ser luz de los gentiles, de los paganos. Porque luz del pueblo Israel, fenomenal. El Mesías iba a salvar al pueblo de Israel, pero luz de todas las naciones, luz de los paganos, luz de los romanos, luz de los cananeos, luz de los asirios, no, de esos no. Luz del pueblo de Israel, no. Isaías ya había dicho que el Mesías iba a ser luz de todas las naciones. Y esta profecía la encontramos en el primer y en el segundo canto del siervo del Señor. De esta forma, ¿qué nos está diciendo Lucas? Está identificando el siervo de Dios con ese niño, el siervo de Dios cuya misión conlleva la revelación a todas las naciones, cuya misión conlleva llevar la luz a todas las naciones, con ese niño pequeño que está viendo. Y la referencia a la gloria de Israel se encuentra también en las palabras de consuelo del profeta Isaías dirigidas a un Israel atemorizado, al cual se le anuncia la alegría, la salvación por medio del Salvador de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque lo había preparado para esta clase, pero no me da tiempo, porque ayer tampoco me dio tiempo, pero no os vais a librar de ello. La gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque entender la gloria de Dios, que a su vez es un misterio, pero lo que humanamente podemos entender, cambia la vida de una persona. Por eso, hoy no voy a entrar ahí, pero no os vais a librar de lo que es, de explicaros un día la gloria de Dios, aunque le tenga que dedicar una clase entera. Me da exactamente igual. Y por cierto, otra clase entera voy a dedicar a los sacrificios del Antiguo Testamento, para que podamos entender qué significa que Jesucristo muriese y resucitase por nosotros. Porque nos quedamos con cara de tontos, ¿no? Sí, murió y resucitó por nosotros. ¿Por qué? Bueno, sí, pues porque lo anunciaban los profetas. ¿Y por qué lo anunciaban los profetas? Pues a eso también vamos a dedicar una clase entera más adelante. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a la gloria. Lucas nos dice que Simeón vio la gloria del Señor. No es lo mismo ver la gloria que estar en la gloria. No tiene nada que ver. No es lo mismo contemplar la gloria que estar en la gloria. ¿Cuál es la única persona que está en la gloria de Dios? María. Exacto. Y esto es algo que es muy importante y también para nuestra meditación. Vamos a ver, de María no hay reliquias. ¿Por qué? Porque las reliquias es lo que queda. Pues lo que queda aquí del cuerpo, pues las reliquias son del cuerpo, o de algo que ha sido pasado por la tumba, pero de materia. Bueno, pues de la Virgen no puede haber reliquias, porque la Virgen ascendió al cielo en cuerpo y alma. Por lo cual, la Virgen es la única persona que está disfrutando de la gloria de Dios. Los santos no. Hasta que no venga la resurrección de los cuerpos, no estarán, pues están contemplando la gloria de Dios, pero no están en la gloria de Dios. ¿Entendéis la diferencia?
Bueno, pues eso es muy importante porque te dicen el glorioso San Esteban. Pues no, no es glorioso, eso está mal dicho. Aquí la única gloriosa es la Virgen María. Los santos no son ni el glorioso San Esteban, ni el glorioso San Sebastián, ni el glorioso nada. Son santos, pero hasta que no llegue la resurrección de los cuerpos no podremos entrar en la gloria de Dios. La podremos contemplar, pero no entrar. La única persona que ha podido entrar hasta el momento es la Virgen María. Estos son detalles que a mí me gusta comentar porque también a la hora de rezar, oye, es que la Virgen, que en fin, que es la Virgen, o sea, que no es aquí una, que es nuestra madre, pero nuestra madre que está en la gloria de Dios, en fin. Continúa Lucas diciéndonos, su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y le dijo a María su madre, mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción, y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Simeón, con el niño todavía en brazos, primero ha bendecido a Dios y ahora bendice a José y a María. Y movido por el Espíritu Santo les habla proféticamente. Dice que Jesús está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Esta profecía hace alusión a Isaías 8:14 y muestra a Dios como una piedra en la que se tropieza y en la que se cae. Y todos sabemos hasta qué punto Dios continúa siendo hoy día signo de contradicción. Cristo, que es la verdad, se opone a la mentira del hombre, a su egoísmo, a su soberbia, exigiéndole siempre salir de sí mismo. Y las personas que intentamos vivir, no digo que lo hagamos, digo que intentamos vivir según Cristo, al final somos también signo de contradicción en este mundo. Porque la verdad nos duele y duele a los demás. Y esto lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de esta explicación, pero me gustaría que quedase muy clara porque creo que nos puede ayudar mucho. Vamos a ver, la redención, dice Benedicto, que no es wellness, que no es un baño en la autocomplacencia, que no es una romántica sensación de bienestar. La redención es una liberación de estar oprimidos por el propio yo. El estar oprimidos por el yo es lo que llevó a Adán y Eva a la soberbia, a ir contra los planes de Dios. Y la redención consiste en sacarnos de nuestro propio yo, de nuestros egoísmos, de nuestra miseria. Bueno, pues esta liberación tiene el precio del sufrimiento en la cruz. La teología de la gloria está indisolublemente unida a la teología de la cruz. Siempre, siempre. Por eso, cuando hablamos de la cruz, muchas veces parece como la cruz, qué horror, ¿no? La cruz, yo no quiero la cruz. La cruz es una maravilla, porque la cruz es la purificación que Dios va haciendo de nosotros mismos. Y si le dejamos hasta el final, todos estamos llamados a desposarnos con Cristo. Los curas, las monjas, los hombres, las mujeres, los laicos, todos estamos llamados a desposarnos con Cristo, a entrar en comunión con Cristo. ¿Cuál es el lecho del desposorio con Cristo? La cruz. La cruz es el despojamiento total de nosotros mismos para unirnos a Jesucristo. Y aunque duele, porque a todos nos duele, porque todos somos soberbios y a todos nos duele que nos arranquen, que nos despojen de nuestro yo, aunque duele, a la vez es alegría. A lo mejor no es una alegría de jiji, jaja, o la misma alegría que si te toca la lotería, o que si... no es esa alegría mundana de que hoy estoy alegre y mañana estoy triste. Es una alegría serena en Dios, que a pesar de los sufrimientos, en el corazón uno está alegre, porque vive todo con Dios y junto a Dios y para Dios. Bueno, pues la misión de Cristo de llevar la luz a las naciones se cumple precisamente en la oscuridad de la cruz. Y en esto consiste el cristianismo. Luego,
podemos aprender mil cosas más, todo, pero este es el núcleo de nuestra religión. Y fijaos que Simeón le dice a María finalmente, y a ti una espada te traspasará el alma. Y dice el catecismo, la espada de dolor predicha María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. El sufrimiento de la Virgen, la espada que le traspasará el alma, que muchos padres de la Iglesia la han identificado con la lanza, va a tener, fijaos, otra cosa para meditar. Vamos a ver. La espada que va a traspasar el alma de María, que como hemos dicho muchos padres la han identificado con la lanza, que es la muerte de su hijo en la cruz, si lo pensamos, pues es un gran dolor, ¿no? Porque que a tu hijo, y siendo la Virgen María la persona humana que más, o sea, cuyo amor era más puro, porque tampoco nosotros amamos muy bien, la verdad, pues dentro del amor más puro, que ver a tu hijo como lo clavan en una cruz, pues es un signo de dolor, ¿no? Pero a la vez de alegría, porque gracias a que tu hijo es clavado en la cruz, muere, va a resucitar y va a salvar a la humanidad. Eso para una madre, a la vez que dolor, también es alegría. Pero hay un dolor muchísimo más grande, que es en María, que es madre, y es el dolor que le va a ocasionar la resistencia de muchos hijos suyos a la gracia de la revelación, a la gracia de la salvación, que va a ocasionar la ruina de muchos. Ese es el gran dolor de María, cómo tras la muerte y resurrección de su hijo habrá personas que rechacen la redención de Dios, que rechacen la salvación de Dios. Ese es el gran dolor de una madre. ¿Qué mayor dolor hay para una madre que el ver cómo su hijo se pierde? Es el mayor dolor que puede haber para una madre, que tu hijo se pierda y ya que se condene, o sea, una madre hace todo lo posible para que su hijo se salve. Que no quiere decir darle de todo, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una cosa, de algo mucho más profunda. Bueno, pues ¿cuál es el dolor para la Virgen? El que a pesar de la muerte y resurrección de su hijo vaya a haber almas que vayan a rechazar la salvación. Pero fijaos, y aquí es a lo que quería llegar yo. Hasta llegar a la cruz hay otra espada por la que nos tenemos que dejar traspasar continuamente. Y esta es la espada de la palabra de Dios, que penetra en nuestros corazones, purificando nuestros pensamientos, despojándonos de nuestro propio yo y preparándonos para desposarnos con Cristo en la cruz. Y dice la carta a los Hebreos, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Por eso no hay mayor obra caritativa, como decía Benedicto, que llevar la palabra de Dios a las personas, porque la palabra de Dios desnuda a las personas, desnuda sus miserias, no estoy hablando físicamente, claro, y eso es lo que hace que las personas puedan convertirse a Dios, cuando la persona se pone frente a su pecado, cuando la persona se pone frente a su miseria. Por eso hoy en día es tan importante llevar la palabra de Dios a las personas. Y dice, con respecto a esto que leí, que no puedo dejar de leerlo, dice Balduino de Canterbury. Balduino de Canterbury, pues en fin, lo tengo que leer hoy porque fijaos lo que dice. Es eficaz y más tajante que espada de doble filo para quienes creen en ella y la aman. ¿Qué hay en efecto imposible para el que cree o difícil para el que ama? Cuando esta palabra resuena, penetra en el corazón del creyente como si se tratara de flechas de arquero afiladas. Y lo penetra tan profundamente que atraviesa hasta lo más recóndito del espíritu.
Por ello se dice que es más tajante que una espada de doble filo, más incisiva que todo poder o fuerza, más sutil que toda agudeza humana, más penetrante que toda la sabiduría y todas las palabras de los doctos. Bueno, pues aceptar la gracia de la redención exige aceptar la espada de dolor predicha a María por Simeón, hasta hacernos uno con Cristo en la cruz. ¿Pero para qué? Para despojarnos de nosotros mismos y para poder resucitar con Él. Vamos a ver, nosotros no podemos purificarnos. Porque si yo intentara purificar a mí misma de mis pecados, pues no acabaría nunca. Porque siempre rechazamos el dolor. Pero Dios, que es Padre y que sabe, nos manda el dolor nos manda, o permite, o lo que sea, el dolor lo aprovecha, porque a Dios todo le sirve para bien, para purificarnos. El dolor nos purifica, porque nos hace sufrir. El sufrimiento nos purifica, y los sacramentos nos purifican, y la oración nos purifica. Bueno, pues María nos enseña cómo es el verdadero amor, cómo es la verdadera compasión, que de esto se trata, de purificar nuestro egoísmo, nuestro yo, para poder asemejarnos a Cristo, para aprender a amar y para poder desposarnos con Él. ¿Y cómo nos enseña María a amar? Acogiendo el dolor ajeno como sufrimiento propio. Qué difícil, ¿eh? Acogiendo el sufrimiento ajeno como sufrimiento propio. Fijaos que los padres de la Iglesia consideraban la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno como algo típico de los paganos. Y claro, tiene toda su razón de ser. La fe cristiana opone a esto el Dios que sufre con los hombres. Esta es nuestra religión. Dios que sufre con nosotros para enseñarnos a nosotros a sufrir con los demás. ¿Por qué tenemos que sufrir con los demás? Hacer propio. Sufrir con los demás no quiere decir aceptar todo, ni pobrecito. No quiere decir eso. Quiere decir que nuestro corazón llore con el de al lado. No que si el de al lado comete adulterio le digamos pobrecito y le cojamos de la mano y le digamos qué bien estás haciendo. No es eso. Es sufrir por el pecado del otro, hacerlo nuestro y pedir perdón a Dios. Y luego, según se pueda, eso ya cada uno sabrá, ¿no? Os voy a leer un texto de la carta de San Pablo a los Efesios, que es como el culmen de todo esto. Dice: por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo. Porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, poneos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y tras vencer en todo permanezcáis firmes. Así pues, estad firmes, ceñidos en la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies prontos para proclamar el Evangelio de la paz, tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Recibid también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo movidos por el Espíritu, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos. Los santos, entre los primeros cristianos, eran los bautizados. Y también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra para dar a conocer con libertad el misterio del Evangelio, del que soy mensajero, aunque encadenado, y que pueda hablar de él libremente y anunciarlo como debo. Y ya termino con lo que nos cuenta Lucas del templo. Vivía entonces, este texto que acabo de leer, que es Efesios 6, 10,
19, os invito a que recéis con él una buena temporada, porque, en fin. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años de casada y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. ¿Sabéis qué maravilla lo que es la viuda? Es que estar viuda es una vocación. Esta señora con 84 años, ¿qué hacía viuda? Pues no se iba por ahí no, estaba en el templo rezando. Yo no tengo ninguna ganas de quedarme viuda, claro, os podéis imaginar, ¿no? Pero si el día de mañana me quedo viuda, le pido a Dios que sea como Ana. O sea, qué maravilla que quedarte viuda y dedicar el resto de tu vida a orar, a ofrecer sacrificios, a rezar por los demás, por tus hijos y por los demás, a prepararte para cuando Dios te llame. Esto es una viuda. Esto es una viuda. Es que esto es una viuda. ¿Veis qué bonito es conocer la palabra del Señor? Esta es la vocación de toda viuda. Y viudo, claro, pero... Y dice, y llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Claro, como estaba todo el día rezando y como estaba todo el día en el templo, cuando entró el niño, pues pudo ver en el niño al Salvador, porque era una viuda en toda regla. Y voy a acabar leyendo las lecturas que se proclaman el día de la presentación del Señor. Hay dos, o sea, se pueden elegir entre 2 lecturas como primera lectura, pero yo solo voy a leer una. Y el título dice: entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. Os recordáis que el título son las gafas con las que tenemos que leer esta lectura. Esta lectura es del profeta Malaquías. Y ahora, como luego el Evangelio va a hablar de Simeón y de Ana, lo tenemos que casar, ¿no? Ya vamos aprendiendo a leer los textos litúrgicos. Bueno, pues imaginaos que tanto Simeón como Ana tenían esto que dice el profeta Malaquías, se lo sabían de memoria, guardado en el corazón, y veían cuando el niño entraba en el templo cómo la palabra se hacía viva en sus corazones. Y dice, así dice el Señor: mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví. Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. ¿Cuál es la ofrenda como es debido? La Eucaristía. Pero para eso tiene que entrar el niño en el templo, para que se pueda ofrecer la ofrenda como es debido. Entonces agradará el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Bueno, pues si uno medita este texto y en boca de Simeón y de Ana, y además medita qué significa el fuego del fundidor, qué es la lejía del lavandero, que es la palabra de Dios, que nos va purificando, que nos va devolviendo nuestra inocencia, nuestra pureza que teníamos en el bautismo. Bueno, pues fijaos, ¿qué responde el salmo responsorial? Decíamos aquí, miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. Y en el salmo contestamos, el Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Y fijaos qué dice el salmo, que es el salmo 23. Que a mí este salmo me encanta. Y este salmo también se proclama el día de la ascensión del Señor a los cielos, pero en otro contexto. Esto es la maravilla de la liturgia, como cambiando el contexto. Bueno, dice, portones, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Y si entendiéramos lo que era un héroe valeroso para los antiguos y un héroe de la guerra para los antiguos, entonces ya el Salmo lo entenderíamos también mucho mejor. Y es que tengo que acabar porque ya no me da tiempo. Pero sí quiero enseñaros, acercaros a la liturgia de la Iglesia, porque cambia muchísimo, muchísimo entender esto. Y la aclamación al Evangelio dice: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, que ya nosotros sabemos que está en Lucas, en el Nunc Dimittis, que es la oración de Simeón. Y pasamos al Evangelio. ¿Cuál es el título del Evangelio? Mis ojos han visto a tu Salvador. Y dice, y ya con esto acabo, que es lo que hemos estado leyendo hoy, pero ahora con la primera lectura y con el Salmo, y leyéndolo ahora todo de corrido, pues también es verdad que lo vamos a entender mucho mejor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría. La gracia de Dios lo acompañaba. Os dije que iba a terminar, bueno, no la verdad, porque me falta una cosa. Es que hoy he leído esto en una catequesis que está tomada de un Ángelus del 9 de diciembre del 2007. De Benedicto XVI. No lo voy a leer entero, pero voy a leer 2 párrafos que de hecho los he apuntado. Y dice: en el ocaso de nuestros días en la tierra, en el momento de la muerte, seremos juzgados según nuestra semejanza o desemejanza con el niño que está a punto de nacer en la pobre cueva de Belén, puesto que él es el criterio de medida que Dios ha dado a la humanidad. Y ya termina la catequesis diciendo que la Virgen María nos guíe a una auténtica conversión del corazón para que podamos realizar las opciones necesarias para sintonizar nuestra mentalidad con el Evangelio. Gracias.